El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a la muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan y pronunció la bendición y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos expresiones que acompañan, podríamos decir, el
como el contexto de este día, y que es importante no perderlas en el horizonte de nuestra meditación y de nuestra reflexión, porque creo que Emaús como tal es verdaderamente una escuela, es una invitación para absolutamente todos nosotros, para entrar en una visión diferente de nuestra vida, para comenzar a interpretar de una manera diversa nuestra vida, hacer una lectura de nosotros y de nuestra propia realidad. Yo pienso que Emaús marca un itinerario en la vida discipular. Se está hablando de dos discípulos, es decir, dos personas a quien Dios había en Jesucristo elegido de una manera privilegiada. ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Cuántos eran los discípulos? No, Dios mío, pero ustedes, ¿qué les pasa? Voy a preguntar la última vez. ¿Cuántos eran los discípulos? No, hermano, pague la iglesia, cierre y vámonos de aquí porque está... No, 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 no. 72 discípulos. Dios mío, los apóstoles eran 12. Los discípulos eran 72. Ave María Purísima. Vamos a tener que arrancar esa hoja del Evangelio. Jesucristo nuestro Señor nos mostró en esa dinámica cómo Él tenía diferentes experiencias de encuentro con sus apóstoles. Había una primera que está implícita y que todavía no se ha entendido y no se ha reflexionado de una manera tan clara en la reflexión de la iglesia y en la aplicación a la vida diaria, y que hoy está acentuada. La primera dinámica que todo ser humano tiene con Dios es de carácter ¿qué? ¿De qué carácter? No se asusten, tranquilos. Personal. La primera dinámica de encuentro con Dios es de carácter personal e íntimo, personal, mío con Dios. El cuentico de que rece por mí, no, sí, todo el mundo puede rezar por el otro, pero no se duerma en que, no, yo tengo a mi mujer rezando por mí, o a mi marido rezando que está en rezandero, o a mi madre o a mi hermano. No, señor, usted tiene que orar, usted tiene que tener una relación personal con Dios. Usted, la oración que usted no haga, nadie la va a hacer, nunca. Eso quiere decir que usted tiene que tener intimidad con Dios, usted personalmente. Ese es el primer nivel de encuentro con Dios. El segundo nivel de encuentro con Dios, y que está implícito hoy, es el nivel trinitario. ¿Sí ve? Trinitario, está implícito hoy. ¿Por qué? Porque Jesús en muchos momentos mostró que había ciertas experiencias en las que Él marcaba una dinámica de intimidad con otros dos o otros tres. Acuérdense, cuando Jesús quiso, cuando arrancó, ¿quiénes fueron los primeros que lo siguieron? No, van a tener que volver a leer la Biblia otra vez ustedes, Dios mío. ¿Quiénes fueron los dos primeros discípulos de Jesús? Judas, no, pobre. ¿Cuánto hace que no leen la Biblia, Dios mío? ¿Quiénes fueron los dos primeros discípulos de Jesús? ¿Quién? Juan, muy bien. No. Andrés. Pedro fue el tercero. ¿Ah? Andrés y Juan
que eran discípulos del Bautista, y en el momento del bautismo, Juan Bautista los señala y dice, ese es el Cordero de Dios. Y ellos se van y le siguen. Señor, ¿dónde vives? ¿Acuerdan de esto? Muy bien. ¿Y Andrés era hermano de quién? ¿De quién era hermano Andrés? Ave María Purísima. ¿De quién era hermano Andrés? De Pedro. Andrés, el hermano de Pedro, le lleva a Pedro el cuento y le dice, encontramos al Mesías. Y él fue el tercero. Pero Jesús tuvo estos momentos de intimidad. Cuando se dio la resurrección de la hija de Jairo, después de que la hemorroísa lo tocó, y que la multitud lo estaba abrazando y brincaban y lo cogían ¿se acuerdan de ese acontecimiento? Cuando todo el mundo encima de él y que lo toca a alguien y él dice, alguien me tocó. Y Pedro voltea y le dice, pero Señor, ¿qué le pasa? Si todo el mundo está encima de usted tocándolo, ¿cómo que alguien me tocó? Bueno, ese acontecimiento que es tan bonito, ¿no? Después de ese milagro de la mujer hemorroísa, viene, ¿cómo se llamaba el sinagogo? Jairo, muy bien, se leyó el evangelio, bendito sea Dios. Jairo, y Jairo el sinagogo le dice, mi hija ha muerto, ven mi hija. Y Jesús dice, voy. Pero le dice, cuando llega, le dice a los apóstoles, esperen ustedes aquí, Pedro, Santiago y Juan, vengan conmigo. Ese era un encuentro más íntimo. Luego, en otro momento, toma a Pedro, Santiago y Juan, los lleva al Monte Tabor. ¿Y qué hace en el Monte Tabor? ¿Sé qué? Eso, muy bien, ya le vamos cogiendo el tiro a la cosa, muy bien. Se transfiguró con Pedro, Santiago y Juan. Es el momento en que les revela su gloria. Y luego vamos a otro acontecimiento también dramático, fuerte. Los momentos más álgidos los vivía en intimidad también. Primero a solas y luego en esa dimensión trinitaria, Hexemaní. ¿Se acuerdan? ¿A quién tomó? Y Juan, que fueron los que se quedaron dormidos. Pedro, Santiago y Juan. Y se lo lleva para que lo apoyaran, lo soportaran. Esa dimensión trinitaria es fundamental en nuestra vida. Es otro momento de encuentro. Porque Dios es uno y trino. Y esa dinámica hay que vivirla. Porque la imagen de la Trinidad en el cielo, esa es la imagen más perfecta que existe de familia, de unidad. La segunda más perfecta que existe es la Sagrada Familia. Jesús, María y José. Que es bueno que comiencen a rezar para que venga la imagen pronto, ¿no? De San José. Entonces, esa dinámica de encuentro muestra que la familia es un lugar privilegiado de encuentro con Jesús. Y el otro acontecimiento es post-pascual, o sea, después de la resurrección. ¿Y cuál es? Los peregrinos de Emaús. Esos dos que van caminando y el tercero es Jesús. Jesús es el tercer caminante. Bueno, pero estos dos tenían una característica especial. Eran discípulos de Jesús. O sea, eran del grupo de los... Bueno, que esa es la otra instancia de reunión. Los 12 apóstoles y luego los 72 discípulos. ¿Está bien? Hay mucha tradición acerca de los 72 discípulos. De hecho, lastimosamente, aquí a nuestra reflexión coloquial y diaria, tal vez no llegan las historias y de la tradición que habla precisamente de muchas de las experiencias de los 72 discípulos. Pero entre ellos estaban unos muy grandes. ¿Cuál fue el primer mártir de la historia después de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue? San Esteban. Muy bien, ya vamos mejorando el nivel de...
Ya, San Esteban, que era de los 72. El otro que salió de los 72, ¿cómo se llama el que reemplazó a Judas? A ver, no levanten chismes, diga. ¿Quién era? Matías, obviamente que sí, Matías. Muy bien. Esos discípulos eran los que habían compartido muchos momentos. Ustedes se van a encontrar muchas escenas del Evangelio donde Jesús está con los discípulos, dicen, no solo con los apóstoles, sino con los discípulos. Una gran comunidad, una comunidad mucho más grande. Y esos discípulos fueron tocados profundamente en experiencias profundas, experiencias serias de su vida, habían sido tocados en lo más íntimo. Muchos de ellos habían vivido milagros grandiosos del Señor, habían comido con Él, habían estado, cenado, habían salido a evangelizar y a hacer milagros. Los 72 discípulos también hicieron milagros. Cuando regresaron a contarle a Jesús, después de que los envió, le dicen y le cuentan: los ciegos veían, los cojos andaban, los sordos oían, los mudos hablaban. Y Jesús dice, y yo me alegro por ustedes, no se alegren por estas cosas. Dice, los demonios salían corriendo. Y dice Jesús, no se alegren de eso, alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Bueno, ese carácter de discípulo es importante. ¿Quién es el discípulo? El que sigue a Cristo, el que va en pos de Cristo, el que quiere ser de Cristo, el que quiere confiarse a Cristo. Pero tiene que tener una característica muy importante que hay que rescatarla: tener alma de peregrino, tener un corazón de peregrino. Porque esto es clave, esta palabra es muy importante dentro del itinerario de nuestro avance hacia Dios. Uno tiene que comenzar a rescatar el sentido y el ser del cristiano. El cristiano es un peregrino, es alguien que va de paso, es alguien que va con sencillez, que no lleva muchas cosas para el camino, que tiene disposición total, que está absolutamente en actitud de avance, sabe, tiene una meta, tiene obviamente un criterio claro, no lleva muchas cosas, lleva lo esencial. ¿Usted ha visto cómo prepara usted una maleta cuando se va de viaje? ¿Usted ha visto? Hace falta un camión para poder llevarla al aeropuerto. ¿Cómo son los trasteos de nosotros? Terrible. Y así es nuestra vida, llena de cosas, saturados. Por eso somos tan instalados. Esa es una de las características de los que no son peregrinos, que viven instalados en las cosas, instalados en cantidades de cosas. ¿Cuántos pares de zapatos tiene usted? ¿Y cuántos guarda usted? Dice, algún día me los pongo. Otros, ¿cuántos vestidos tiene usted? ¿Y cuántos ha guardado para cuando adelgace? Y no llegue el día. Y así sucesivamente, ¿cuántas cosas usted va acumulando con criterios aparentemente prácticos, buenos, y se va llenando de cantidades, saturando de cosas? Usted no tiene un corazón desprendido. Hay gente con corazones demasiado apegados, pero apegados a todo, apegados a cantidades de cosas, guardan todo, hasta el pañal primero que le pusieron, todo lo guardan, todo. De verdad, hay gente que guarda, y así mismo es su vida. Y viven aferrados a todas esas cosas, y por eso son personas muy difíciles para hacer un cambio. Son personas que para hacer un giro en su vida, un cambio, les cuesta demasiado.
porque están tan aferrados a las cosas, tan aferrados a situaciones, a mentalidades, a criterios de vida, que les cuesta mucho dar el giro, les cuesta cambiar, ver las cosas diferentes. Está allí con una sola mirada y muchas veces fija, con una fijación. Hay gente que vive eso, de fijaciones. Y hay mucha gente que se pasa rezando por usted. Uy, ¿cuándo será que cambia de mentalidad? ¿Cuándo será que cambia de forma de pensar? ¿Cuándo será? Claro, porque son personas supremamente difíciles. Porque una persona así de complicada le complica la vida a todo el mundo. Pregúntele al de al lado, ¿usted está instalado en algo? Pregúntele. El padre dijo que usted está instalado, pregúntele, dígale usted, ¿cuántas instalaciones tiene? Ahora que lleguemos a la casa, revisamos, ¿oyó? Ese cajón no me lo abra, ese armario no me lo toque, eso no me lo mueva, eso déjenmelo quieto, eso es terreno sagrado mío, solo mío. Despréndase. Suelte, saque, regale. ¿Cómo que no? Claro. No, a su marido no lo regale, mija, porque no aprovechen ahora, no. Pero sí, suelte. Hay muchas cosas que usted, a alguien le sirve, ¿por qué no las da? Y así le viene el que retiene, nunca le llega más, nunca. Se queda con las mismas cosas viejas de siempre. Sí, suelte. No apliquen ese criterio a todo, ¿no? Porque ahora dicen, suelte el marido, suelte la mujer, suelte. El padre dijo, llegará algo mejor. Diga, el padre dijo. No vayan a decir después lo que yo no dije, ¿no? Pero sí hay que tener un criterio de desprendimiento. De desprendimiento, suéltese, cambie esquemas. Por eso le digo, hay gente que vive instalada a cosas. Segundo plano, a personas. A personas. Hay gente que tiene obsesión con personas. Pero obsesión es obsesión. Y puede que no sea una persona en sí. Yo lo he visto claramente. Por ejemplo, en una mujer diciendo, yo necesito un hombre. Pero Dios mío. Y otros con la mujer. A ese no le pasa por la cabeza nunca, porque uno le llega a decir, de pronto yo a veces hasta los pongo a prueba y le digo, bueno, ¿y usted por qué no se queda solita y se va de monjita? Y dice, ¡ay, no, padre! Eso no. ¿Qué tal? Precisamente, mire cómo el ser humano nunca, por estar tan casado con ideales personales, nunca le ha permitido ni siquiera a Dios que Dios le llame a una dimensión de vida diferente. ¿Usted qué sabe si algún día Dios le llamó a usted a estar más cerca de Él y a tener una vida consagrada a Él? ¿Qué tal que su esposo hubiera tenido vocación de cura y usted se la quitó? Digo. O su mujer vocación de monja. No, uno no sabe, ¿sí o no? De una persona consagrada. Eso sí, todo el mundo le dice, algún día uno le dice, cuando lo invitan a almorzar, ahí es donde se confiesan y le dicen a uno, ay padre, yo hasta fui seminarista, le dicen a uno. O yo sentí, padre, a mí me gustaba mucho, pero no, me aguanté las ganas. Bueno, y así sucesivamente. El sentido y el criterio básicamente es, usted tiene que tener alma desprendida, corazón desprendido, mente. Ser un peregrino es una persona que mira lo esencial de mi vida. ¿Qué es lo esencial? Y una persona con corazón de peregrino es una persona que no se queda en lo accesorio. No busca, no se complica la vida con lo accesorio, con lo que no cuenta, con lo que no vale. Busca siempre lo importante.
Y en este sentido sabe descartar lo que no sirve, lo que importa. Y Jesucristo nuestro Señor, eso es lo que hace con estos dos que vienen caminando en un diálogo absolutamente pesimista, negativo, melancólico, lleno de tristeza, lleno de angustia, lleno de desolación, lleno de... Y mira lo que pasó. Y lo que nos dijo, y lo que decían, y nada, y ya 3 días y nada. Eso nos pasa frecuentemente a nosotros también. Nosotros también estamos expuestos, y en una gran mayoría de veces, lo vemos en nuestra vida, a hacer una lectura negativa de nuestra realidad. Y así comienzan incluso en todo. La gente hasta se lo dice a usted porque la gente dice muchas cosas. No se case con ese señor porque... No, mija, tiene cara de bueno, pero cuidado, cuídese porque... Y así sucesivamente, cada quien le siembra al otro la sal, dicen ustedes, ¿no? La sal, dicen, ya. Ah, ok, bueno. Cada quien le siembra uno al otro como la incertidumbre, la sospecha de su felicidad, como de su... Eso no se va a cumplir, eso no es cierto, eso no es real, eso es una farsa, porque el ser humano tal vez está muy marcado por el negativismo. No cree, no tiene fe. Tanto que Jesús dice, qué lentos son ustedes, qué tardos, qué duros. ¿Cómo no entienden? Están tapados. ¿Qué no entienden? No entienden que la vida no es solamente eso, esa realidad aparentemente normal que uno ve y que uno no cree en el don, en la gracia, en el milagro sobrenatural, en la promesa de Dios. Pero el Señor me prometió. El Señor ha prometido y es cierto que Él me va a acompañar, que Él me va a guiar, que Él no me va a dejar confundir, que Él me va a ayudar, que Él me va a sacar de los momentos difíciles. Claro que sí, eso es una promesa. Mire, aparece una figura aquí muy particular. Pedro que en otro tiempo era lleno de miedo. Pedro que en otro tiempo traicionó al Señor, lleno de convencionalismos humanos, lleno de cantidades de cosas que lo llevaron a ser tan cobarde. Y ahora vemos en los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, encarando Pedro a todos y diciéndoles a todos los israelitas, ustedes lo mataron, ustedes lo condenaron, ustedes lo sentenciaron, pero Dios lo resucitó y Él está vivo, Dios lo prometió y se cumplió la promesa en Él. ¿Y por qué dice Pedro eso? Porque Pedro está absolutamente convencido ya, está absolutamente impregnado de una gran verdad y puede decirse a los demás, esto no es fantasía, esto no es un cuento, esto es real. Y luego la carta de San Pedro, que es tan bonita, es la reafirmación de lo que él está haciendo. Mire lo que dice. Puesto que ustedes llaman a Dios Padre, y Él juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras. Vivan siempre con temor filial durante su peregrinar sobre la tierra. Vivan siempre con esa actitud de un temor filial, o sea, no miedo, sino respeto. El respeto a Dios. Una de las cosas que hoy día afecta al ser humano es que el ser humano está tan escéptico del ser humano, tan descreído del ser humano, ya no creo en nadie. Es curioso, pero esto es verdad. Ya los maridos no creen en las esposas, ¿o sí? ¿Usted cree en su mujer? No sé, pregunto yo. ¿Usted cree en su mujer o no? Sí, no, pues está salvando el almuerzo, pero eso sonó a... ¿Usted cree o no cree? ¿Usted cree en su marido? Menos del 5% de lo que hay en la iglesia. ¿Usted cree en su papá?
¿Usted cree en su madre? Bueno, vamos subiendo de nivel. El sentido de creer en el hermano, creer en el otro, creer en el ser humano. El ser humano no cree, no, está tan marcado que está escéptico. El escepticismo es eso. Es caer en ese sentimiento de esto no es cierto. Y de hecho todo el mundo le hace coro a eso. Usted sí cree. Hombres tan buenos no hay, mi hija. No, eso es puro. No, pero se está portando bien. No, pero tranquila, mi hija, que esa tarde que temprano se la hace. Ese es el escepticismo humano. El ser humano no cree en el ser humano, tanto que pone en tela de juicio y en duda el bien del otro. Pone en tela de juicio la vida nueva del otro. No quiere creer que Dios puede cambiar la historia, que Dios puede cambiar la vida. Y yo lo veo permanentemente en ustedes. En todo el seguimiento que les hago como su pastor, los escucho y los escucho permanentemente. Ustedes permanentemente me dicen, ¿será que sí cambia, padre? ¿Será que sí? ¿Será que sí mejora? ¿Será que sí, padre? Me alegra mucho de haber escuchado de muchos de ustedes expresiones como esta. Padre, creí y le creí a Dios, hice lo que me dijo, oré por él, por ella, oré y bendije y cambiaron las cosas. Qué lindo, porque es comenzar a creer. Usted tiene que creerle a alguien y tiene que comenzar a sacar su incertidumbre de su corazón y comenzar a creerle a Dios. Créale a Dios verdaderamente. Dios no le ha mentido. Lo que Dios dice es cierto. La promesa es verdadera. Dios sí quiere para usted una vida nueva. Me encanta el Salmo. Mire el Salmo tan lindo. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Porque esto que recoge las ansias humanas, el anhelo humano, todos anhelamos eso, algún día estar protegido, salvaguardado, que Dios me guarde, que Dios me responda. O sea, que esa esperanza sea cierta. Mire, la fe en Jesucristo restaura la fe perdida en los seres humanos. La fe perdida en un hogar, la fe perdida en una familia, en mí mismo. Es tan fácil no creer en sí mismo, porque claro, usted se ve fallando a toda hora. Me lo prometí, lo intenté, lo hice y me defraudé y defraudé a los demás. Y es muy fácil caer en ese sentimiento de cansancio, ya incluso de seguir luchando. Pero la fe en nuestro Señor Jesucristo restaura nuestra fe afectada, herida, dañada. ¿Qué hace Jesús con los discípulos de Emaús? Una terapia maravillosa, que hay que hacerla con todo el mundo descreído, con todos estos seres humanos descreídos, que no tienen la palabra de Dios en su vida, la promesa, la verdad, la persona de Jesucristo en su vida, que no le creen y que no creen que sea verdad, que Jesucristo tenga la gracia de transformar mi vida. ¿Qué hay que hacer? Venga, hagamos una relectura de su historia personal. Hagamos una relectura de su vida, pero a la luz de Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo comienza a hacer con los discípulos. Es decir, venga, leamos la historia, veamos los hechos, los signos, y verá que Dios le ama, que Dios está con usted y que Dios nunca le va a fallar. Que al contrario, Él quiere lo mejor para usted. Y eso es lo que Jesús hace, sacarles todos esos sentimientos negativos, eso es una terapia de sanación, que muchas veces hay que hacérsela incluso a una familia. ¿Cuántas familias hay que ya no creen en nada ni en nadie? Y hay familias hay que sanarlas de esto, porque se perdió la confianza, se perdió la fe, se perdió la esperanza, se perdió la esperanza de algo nuevo, de una promesa. Pues bien, Jesucristo camina con ellos ayudándoles a sanar esos sentimientos negativos. Esa es la necesidad de leer la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios leer nuestra vida, reunirnos en casa como se lo decían los hermanitos que hicieron la misión,
para que Dios se manifieste y nos dé la gracia de ver diferente mi historia, de ver diferente, leer de manera diferente mis acontecimientos. Yo sé que están cansados, ¿cierto? ¿Ya está hablando mucho el cura? ¿Qué es la estola? Entonces vea, ya voy a terminar, pero es que los veo ya un poquito, es por el calor, ¿sí o no? Eso, sople ahí. Yo sé. Pero vea, yo no quiero que pierdan esa noción tan importante, supremamente importante. El encuentro con Jesucristo, ese encuentro de esperanza, ese encuentro de fe, de alegría, ese encuentro de comunión y de amor que tiene que darse en nuestra vida diaria. Yo se lo puedo explicar cómo puede hacer usted un milagro en su casa con esta experiencia. Comience con esto. Yo sé que a usted le da pena reunir a su familia, a usted le da pena invitar a los suyos a orar, a usted le da pena traerlos a una experiencia de fe. Les voy a enseñar una manera simple y sencilla de comenzar a romper ese hielo y ese miedo, esa timidez, para comenzar a orar en su casa. Los invito a que diariamente, ojalá diariamente, ojalá durante la semana en su trabajo o en cualquier lugar, hagan una cosa muy sencilla para abrirse a la acción de Dios. Inviten a las personas de su casa o a las personas conocidas en cualquier lugar. Esto lo pueden hacer con cualquiera. Invítenlos a tomarse un cafecito con Jesús. ¿Han oído hablar de eso? ¿A usted le gusta el café? Bueno, hay quien no le gusta el café, dice, no, a mí me gusta más el té. Bueno, tomémonos un tecito con Jesús. Otro dirá, no, a mí me gusta más el jugo. Bueno, un juguito con Jesús. A otro le gustará más el whisky. Bueno, no exagere ya. Pero hasta un vinito con Jesús está bien. Y utilice una sola taza de café con los de su casa. Una sola taza. Ponga en práctica esto. Póngalo en práctica con cualquiera. Y tome esa tacita de café, póngala en el medio y dígale al Señor, el primero que la tome, ábrale su corazón y dígale, aquí estoy, Señor, tú estás aquí y me quiero tomar este cafecito contigo. Yo sé que estás aquí. En este momento, por ejemplo, estamos tristes. Tenemos miedo. Señor, no van bien los negocios. Señor, perdí el trabajo. Señor, me siento herido, me siento herida, me siento mal, estoy cansado, O sea, exprese en ese cafecito que se va a tomar, antes del primer sorbo, usted le va a contar esas tristezas a Jesús. Y los demás ahí al lado suyo. Después de que usted le haya hecho su oración a Jesús, se la pasa al de al lado. El de al lado tiene que hacer lo mismo. Y luego el otro, si hay más. Y luego el otro, si es que hay más. Y al final, ¿qué hacen? Toman la palabra de Dios, la bendicen, porque nosotros no creemos en la casualidad, sino en la providencia de Dios. La bendice, ojalá el Nuevo Testamento, porque ustedes con el Antiguo Testamento se enredan mucho. Después le sale por allá un texto bien raro de la venganza de Dios contra, y dice, vio, ahí me está diciendo cosas malas el Señor. No, abra el Nuevo Testamento que es más asequible para usted. Bendígalo y ábralo y deje que el Señor hable al final. Al final, déjelo que Él hable. Y después, ¿qué hacemos? Dele gracias y dense un abrazo. Dense un abrazo con esas personas con quien se tomaron el cafecito. Yo le aseguro que no hay corazón alguno que se quede duro ante ese acontecimiento. Yo le aseguro que no hay persona alguna que se quede insensible ante un momento tan cálido, pero tan hermoso, tan íntimo y tan bello de amor. Eso para que usted viva este encuentro, hágalo. ¿Quiénes lo van a hacer?
Estos con café, bajen la mano. ¿Y los otros con qué más? Pues, eso los invito y es un regalo que les hago porque es una experiencia maravillosa. ¿Cómo se entiende? Vívala, vívala. Si usted no la vive, no se da cuenta. Porque lo más importante es traer al medio esa presencia real, amorosísima de Dios. Porque cuando uno se reúne y le entrega a Dios todas sus cargas, todas sus tristezas, todos sus afanes, en ese momento se manifiesta el Espíritu Santo en todos aquellos que le invocan. Y el Señor, que quiere la felicidad suya, que no es una mentira, que es una verdad, Él recoge absolutamente todas las tristezas, todas las angustias y llena los corazones de esperanza, de alegría y de felicidad. Amén.